Vamos a ir con algunos apuntes que tienen que ver con este nuevo tiempo político de la Argentina a partir del 10 de diciembre de 2015. ¿Te acordás los primeros mensajes de Aranguren cuando hablaba de un tarifazo del 1200% y fundamentalmente cómo se pararon en pie de guerra los hombres y mujeres que trabajan desde defensa del consumidor y distintas ONG para frenar este asunto, los clubes de barrio, los partidos políticos? Bueno, se supone que dieron marcha atrás y la verdad que no. En el último anuncio que hizo Aranguren, en este enero que será la primera estación de aumentos trimestrales en materia energética, donde van a ir rotando el petróleo, la energía eléctrica y el gas, Aranguren entregó aumentos que llevaron con la suma de todos los aumentos anteriores a la electricidad a ese 1200% que había anunciado a fines de 2015. Dato fundamental. En algún momento trabajamos con ustedes el Rodrigazo, lo recordamos, tarifas de un 300% de aumento que hicieron estallar el país. Resulta que esto cuadruplica al Rodrigazo y sin embargo uno observa las tapas de la prensa hegemónica y ese cálculo no está, no aparece, está oculto. ¿Qué negocio sirve en bandeja? Cambiemos con el aumento de tarifas. Y algo que no hay que perder de vista. Edenor es Joe Lewis, nada más y nada menos. Uno de los principales accionistas. Y uno de los principales accionistas de Edesur se llama Nicolás Caputo. Esos datos nunca hay que perderlos de vista. Analizá cómo se compone la tarifa eléctrica. Más o menos un 30% tiene que ver con la distribución y el resto es generación e impuestos. Por lo tanto, cerca del 70% de esa tarifa está en manos del Estado. Es una decisión política a dónde va ese precio. Sin embargo, resulta que transformamos al gobierno nacional en un lobista perfecto de las distribuidoras. Te voy a dejar un dato técnico. Los picos de consumo de verano se parecen mucho a los de invierno, aunque te parezca mentira. Sin embargo, en verano hay cortes y en invierno no. Bueno, ¿cómo puede ser si los picos de consumo, los techos de consumo son prácticamente los mismos? Fundamentalmente porque las distribuidoras hace un cuarto de siglo que no cumplen con lo pactado a través de los contratos de concesión. Cuando se da la mixtura entre el mayor consumo y las temperaturas ambientales, antes de que vuelen por el aire centrales térmicas que en algunos casos tienen 50 años, 80 o 90, los tipos bajan la palanca. En lugar de invertir en transformar en moderna esa estructura vieja y pedimida, bajan la palanca con cortes programados. No hay otra forma de explicar por qué los cortes a igual consumo se dan en verano y no se dan en invierno. Dato que hay que tener muy en cuenta para golpear la puerta de Edenor y de Edesur y reclamar que estos tipos cumplan con los contratos. Otro dato que se repitió en el anuncio de enero con aumentos de tarifas que fueron del 60 al 180, 160%. En la explicación madre no hay un solo peso justificado de manera técnica. Todo es a través de discursos generalistas. Y la pesada herencia, el parque eléctrico en emergencia. Pero jamás Aranguren explicó en ninguna de sus exposiciones públicas el porqué de un solo peso de aumento. Otro dato. Cada vez que fuimos a pelear las audiencias públicas, la mayoría de los argentinos que estuvieron allí presentes lo hicieron en condición de consumidores. ¿Está mal? No, pero la verdad es que tendrían que ir en carácter de ciudadanos, porque ellos son los dueños de la energía que distribuyen las privatizadas. Da la sensación que los dueños de la energía en nuestro país, a partir de las privatizaciones, son las distribuidoras. No.
los que generamos la energía, los que somos los dueños de la riqueza del subsuelo, son los argentinos. Son los dueños del gas, son los dueños del petróleo y son los dueños de la generación que el Estado ha puesto de pie de la mano de centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y cualquier otro formato. Por lo tanto, daría la sensación que tendríamos que ir a esas discusiones no como consumidores, sino como ciudadanos, porque Edesur y Edenor son los que distribuyen la riqueza que nos pertenece, la riqueza de la que somos dueños, simplemente por haber nacido en este punto del planeta. Otro dato que es también muy importante, digo para que aquellos jóvenes que se van sumando a la vida económica y política de la Argentina despierten. Cuando se dieron las privatizaciones noventistas, las privatizaciones del menemismo, la gran excusa era terminar con el monopolio estatal. Bien, Edesur y Edenor, hablándole a quienes consumen electricidad en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, Edenor y Edesur son un monopolio. Es dividir a la vieja SECBA por regiones geográficas, pero no es una opción Edenor de Edesur ni Edesur de Edenor. Son monopolios, de la misma manera que antes el monopolio estaba en manos del Estado. No hay ningún cambio. Sin embargo, parecería que la privatización trajo aquello de la libre competencia. Un absurdo que ya enterramos hace 25 años, pero siempre es bueno recordárselo a las generaciones más jóvenes. Igual que la primera privatización de aerolíneas. Una era terminar con el monopolio estatal y otra era, hablando de excusas, terminar con las empresas del Estado. Son ineficientes, son elefantes que no sirven para nada. Bien, resulta que la primera empresa que se hizo cargo de aerolíneas era Iberia, la empresa estatal española de bandera. Por lo tanto, ahí tenés el segundo gran gigante que hay que derribar de aquel colonialismo intelectual del que se encargaron los medios. Sobre todo estos mensajes tienen que ver con los más jóvenes, no con aquellos que vivieron esa etapa que tanto, insisto, tiene que ver con el colonialismo cultural. Y hablando de colonialismo cultural, también agregar como otro ítem que la primera de casi 300 privatizaciones, sumando desde las más chicas hasta las más grandes, que ejecutó el menemismo en 1 año y medio de ley de reforma del Estado, la primera fueron los canales y las radios. Y en eso no hay casualidades. Primero había que trabajar culturalmente el desembarco para después desembarcar. Hasta nuestro próximo encuentro.